Bienvenidos. En este video vamos a aprender cómo realizar el proceso del recálculo de las bases de nuestras cuentas tributarias. Recordemos que nuestras cuentas tributarias, aparte de almacenar la información del respectivo IVA, retención, RETEIVA, RETEICA, en fin, de la respectiva parte de tributación que tienen, también tienen que tener almacenada la base sobre la cual se aplicó determinado tributo. Para esto, lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestras cuentas tributarias tienen que estar bien configuradas con el porcentaje y la base. Para esto, podemos ingresar por la opción de Administración y Configuración, Configuración Contable, Bases de Datos y dentro de Bases de Datos en la opción de Cuentas NIF. Dentro de esta tabla que nos aparece, que es la tabla con nuestras cuentas, entonces podemos validar que nuestras cuentas tributarias, por ejemplo la 2365, en este caso miremos por ejemplo la 236540, tenga perfectamente estructurado uno que maneja terceros, que maneja base, que maneja retención, o sea que es una cuenta de retención o de impuestos. Recordemos que esta retención se marca tanto para las cuentas de retención como de impuestos y el respectivo porcentaje que él va a utilizar para hacer el cálculo, tanto del impuesto de la retención como de la respectiva base. Si miramos, por ejemplo, una cuenta 2408, que también son cuentas tributarias, estas son las cuentas de IVA, del IVA generado, del IVA descontable, observemos que también tienen o llevan la misma configuración, el tercero, la base, la retención y el porcentaje sobre el cual se va a calcular ese respectivo IVA y la base sobre la cual se calcula. Entonces, lo mismo como lo tenemos en la 2365, en la 24, va a suceder, por ejemplo, con las cuentas 1355. Cuando uno viene a mirar, por ejemplo, las cuentas, por ejemplo, la 135515, hablando en términos generales, la retención en la fuente, entonces también la tenemos que tener muy bien configurada. Esta parte de las cuentas es importante que se tenga presente que se tienen que tener diferenciados los porcentajes de retención. Entonces, si usted tiene retención del 2.5, tiene que tener una para el 2.5. Si tiene retención del 3, tiene que tener otra cuenta para el 3. Si tiene retención del 3.5, tiene que tener otra para el 3.5 y así sucesivamente para cada cuenta. Lo mismo con IVAs y lo mismo con retenciones en la fuente. Si ya sabemos que tenemos nuestras cuentas perfectamente configuradas, lo único que debemos hacer entonces para que el sistema nos haga el recálculo de las cuentas tributarias de todo el año, de esas bases, es simple y llanamente ingresar por la opción de contabilidad. Dentro de la opción de contabilidad vamos a ingresar primero que todo a seleccionar el año del cual vamos a realizar este proceso. Si por ejemplo necesitamos tener nuestras bases bien estructuradas del año 2018 para poder generar certificados de retención en la fuente, para poder generar información exógena del año 2018 por ejemplo, pues lo único que tenemos que hacer es obviamente seleccionar el año 2018. Esto porque recordemos que nuestra plataforma web de Mega Activo tenemos disponible la información de cualquier año para trabajar con ella, entonces vamos a seleccionar el año 2018, no tenemos que devolvernos ni abrir ni hacer ningún proceso adicional y una vez teniendo seleccionado el año 2018 ingresamos por la opción de utilidades. Dentro de las opciones que nos aparecen en utilidades encontramos una que se llama recalcular bases. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente presionamos clic en ese botón de recalcular bases, el sistema nos pregunta que si efectivamente deseamos recalcular las bases en todos los movimientos del año y le damos a aceptar. Con esto el sistema ¿qué hace? Nos recalcula las bases de todas las cuentas que están configuradas como cuentas tributarias con esa configuración que acabamos de ver y con esto ya vamos a tener entonces lista la información tanto de la base de cada cuenta tributaria como de todo el movimiento del año que hayamos seleccionado. Con esto entonces finalizamos nuestra información sobre cómo realizar el recálculo de las bases de nuestras cuentas tributarias, ya sea para generar certificados de retención en la fuente, para información exógena o para lo que lo necesitemos.